Es absolutamente fascinante cómo las corporaciones más gigantescas del planeta pueden sufrir una metamorfosis radical casi de un día para otro. Hoy, el foco está puesto en desglosar este material a fondo. Es un análisis profundo de la transformación monumental de una de las plataformas de comunicación más influyentes de la era digital. Y ojo, no se trata solo de un simple cambio de logo o un capricho estético, no. Los documentos muestran que esto fue un auténtico terremoto en cómo fluye la información a nivel global. Arranquemos. Y la gran pregunta, esa duda central que plantea todo este texto desde el primer párrafo, es súper clara. ¿Cómo es que una herramienta tan específica, una plataforma que el mundo entero llegó a adoptar como su plaza pública digital, se transforma de la noche a la mañana en una incógnita total, algo opaco, desconocido? La idea de este desglose no es emitir juicios de valor, para nada. El objetivo es desmenuzar exactamente qué nos dicen los registros sobre cómo ocurrió esta transición, desde aquellos primeros días de la plataforma hasta el estado tan enigmático en el que se encuentra hoy. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Por un lado, los textos nos describen la era original del icónico pájaro azul. Se conceptualizó básicamente como un SMS global de solo 140 caracteres, una herramienta súper ligera, un espacio democrático. Pero del otro lado tenemos la era de X, y el contraste que hace la fuente es simplemente drástico. Toda esa estética luminosa y accesible desaparece por completo frente a una marca obscura, un verdadero misterio que muchos analistas ahora describen más bien como un megáfono geopolítico de altísimo impacto. O sea, estamos hablando de dos realidades completamente opuestas. Ahora, para entender realmente la magnitud de semejante cambio, tenemos que repasar la línea de tiempo que nos marca el documento. Todo arranca en 2006. La plataforma nace con esa idea súper simple del SMS global que acabamos de mencionar. Luego, si avanzamos hacia la década de los 2010, vemos un crecimiento que literalmente explotó, consolidándose como la gran plaza pública del mundo. Pero el texto es muy incisivo al señalar que, bajo toda esa superficie de retweets y me gusta, lo que estaba creciendo era una bestia indomable, un arma capaz de alterar gobiernos enteros. Esto nos lleva al periodo justo antes de 2022, marcado por lo que el material describe sin rodeos como una relación tóxica. Multas de la SEC, acusaciones de manipulación del mercado, un nivel de tensión altísimo. Y claro, todo este drama corporativo culmina de una forma casi de película en octubre de 2022, cuando Elon Musk entra a la sede central en San Francisco cargando, literalmente, un lavamanos. Según esta narrativa, ese preciso instante fue el verdadero banderazo de salida de la reestructuración. Al describir ese momento exacto del cambio, es interesantísimo notar el lenguaje tan intenso que utiliza el material fuente. Los textos no lo llaman un simple cambio de marca o una actualización de diseño corporativo. De hecho, lo categorizan de manera bastante contundente como un exorcismo de identidad. La erradicación del pájaro azul no era solo un tema estético. Para los autores, era una necesidad absoluta para poder borrar el pasado de tajo e imponer algo radicalmente distinto desde cero. Y esto ilustra brillantemente la magnitud de esa erradicación. Porque, más allá de los logos y los colores, el impacto humano fue brutal, casi sísmico. Estamos hablando de que en cuestión de semanas, el 80% del personal desapareció. Imagínense eso. El material deja muy claro que esta purga masiva no fue un simple recorte de presupuesto para cuadrar los números del trimestre. No, se presenta como el primer paso y de lejos el más agresivo de toda la transformación. Reducir una gigantesca empresa tecnológica global a solo un 20% de su gente original cambia por completo el ADN operativo en un abrir y cerrar de ojos. Pero resulta que esos despidos masivos fueron solo la punta del iceberg, la primera de muchísimas disrupciones en cadena. Casi de inmediato vino el fin del sistema de verificación tradicional, lo cual alteró por completo cómo la gente confiaba en la información dentro de la plataforma. Además de eso, el análisis destaca una serie de modificaciones clave en los algoritmos, los cuales pasaron a priorizar voces muy específicas, creando lo que el texto denomina cámaras de eco algorítmicas. La consecuencia directa de todo esto, pues los reportes apuntan a un repunte notable en la toxicidad, un problema que supuestamente ya estaba mitigado. Básicamente, fue una reorganización rápida y total de todo el ecosistema digital. De todos esos ajustes operativos, hay un detalle en particular que realmente revolucionó el tema de la verdad y la identidad, y se resume en una cifra: $8.
Esa cantidad representa lo que el texto llama la mercantilización del prestigio digital. O sea, la codiciada insignia de verificación que antes te decía, esta cuenta es legítima, de repente se puso a la venta por una cuota mensual. Por un lado, la decisión democratizó el acceso a ese estatus, pero por otro lado, los documentos explican que esto abrió la puerta de par en par a un caos de suplantación de identidad sin precedentes. De un momento a otro, la línea entre una fuente real y un impostor se desdibujó por completo. Después de ver todos estos ajustes financieros y algorítmicos, la investigación nos lanza directamente al misterio más grande y visible de toda esta metamorfosis. ¿Por qué precisamente esta letra? Abandonar una de las marcas más famosas y reconocidas de Internet es una movida monumental, ¿verdad? Entonces, ¿qué peso conceptual puede tener una sola consonante para justificar la destrucción de todo un legado de marca? Lo que es fascinante aquí es cómo los documentos hurgan en el historial corporativo para darnos una respuesta. Y resulta que la elección de la letra X no es ninguna coincidencia. El texto la describe como la variable matemática de lo desconocido, y representa una fijación que viene de años atrás. Históricamente, esta letra ha estado entrelazada con las ambiciones tecnológicas más grandes de su dueño. Fue el nombre de su primer banco digital, X.com. Es parte fundamental de su empresa espacial. Da nombre a modelos de sus autos. Y, lo más importante, es el símbolo que engloba su gran visión definitiva: crear una app para todo. Un ecosistema único donde puedas desde mandar un mensaje hasta manejar tus finanzas globales, todo en un solo lugar. Entonces, la clave es entender cómo esta visión tan enorme choca de frente con la recepción pública. Y el texto hace un gran trabajo delineando estas posturas opuestas de forma súper imparcial. Fíjense, por un lado tenemos la visión declarada, la promesa de construir esa app para todo, fundamentada en el ideal de una libertad de expresión absoluta. Pero del otro lado, surgen fuertes objeciones de los críticos. Según los documentos, estos detractores argumentan que los cambios en realidad representan un borrado de la libertad de prensa, y perciben a la plataforma no como un espacio neutral, sino como un megáfono, una herramienta diseñada para ejercer muchísimo poder e influencia geopolítica. Son dos perspectivas chocando fuertemente sobre el mismo espacio. Si destilamos todo ese choque de ideales, llegamos a la cruda realidad comercial de hoy. Y la verdad, los documentos pintan un panorama bastante complejo. Más que ser un negocio predecible, describen la situación actual como un gigantesco experimento sociológico en vivo. Financieramente, las fuentes indican que la empresa está cargando con el peso inmenso de deudas multimillonarias, a lo que se suma un éxodo generalizado de los grandes anunciantes, que básicamente huyeron de la imprevisibilidad. En resumen, la conclusión del análisis es que el mercado ve a la plataforma como una incógnita negra, un código súper complejo que hasta el día de hoy nadie sabe bien cómo descifrar o hacer rentable de forma estable. Y para cerrar, el texto nos deja con una reflexión final que encapsula a la perfección esta tensión constante entre la creación y la destrucción. La cita exacta dice así: en la historia de la tecnología, a veces hay que destruir lo que se ama para construir lo que se imagina. El problema es que, en el proceso, se puede dejar al mundo a oscuras. Es un recordatorio súper provocador sobre el costo real de la disrupción tecnológica. Nos hace pensar en que cuando desarmas desde los cimientos una herramienta de comunicación masiva, las consecuencias llegan muchísimo más allá de las oficinas de una empresa. Es una perspectiva interesantísima que definitivamente nos deja pensando. ¿Hacia dónde nos llevará este enigmático experimento digital?